Yo lo que siento que está pasando en el mundo, y esto por supuesto se hace evidente en la política, pero es un fenómeno que va más allá de la política, es que siento que estamos retrocediendo en términos de madurez en cuanto a cómo interactuamos en sociedad, ¿no? Si antes había, nunca hubo del todo, digamos, pero si al menos uno podía esperar que, digamos, en sociedad nos comportáramos de manera civilizada y tuviéramos ciertas buenas costumbres para dialogar, inclusive cuando tuviésemos diferencias políticas, ¿no es cierto? Ahora lo que yo veo que está pasando en el mundo es que, eh, como digamos, la identificación política se ha vuelto tan central, digamos, en la autodefinición identitaria, digamos, de una persona. Ahora, si tú encuentras que alguien tiene una posición política distinta a la tuya, digamos, ya no es una persona más con la que puedes discrepar, pero finalmente también es un individuo respetable de la sociedad, sino que a veces hasta se empieza a percibir como si fuese una suerte de enemigo, ¿no? Una persona que no debiera merecer la misma libertad de expresión que tienes tú, o que debiera participar de la misma manera, porque sus ideas de alguna manera lo inhabilitan, ¿no? Esto yo siento que está pasando mucho en varios países donde se está hablando bastante, por ejemplo, este tema de la cultura de cancelación, que yo creo que, digamos, es un tema bien interesante el que se está escribiendo ahora mucho, sobre todo en estas últimas semanas, que salió esta publicación que ha sido muy discutida en las redes sociales, donde un montón de intelectuales de izquierda, derecha, centro, en fin, se pusieron a reflexionar sobre cómo ahora estamos cada vez más o menos dispuestos, mejor dicho, a escuchar opiniones diferentes a las nuestras, ¿no? Y nos ofende el mero hecho de que alguien tenga, digamos, una opinión discrepante con una opinión propia. Y eso creo que lo que hace es generar una suerte de caldo de cultivo que hace que la política sea cada vez menos viable, ¿no? La política finalmente es el reconocimiento mutuo, digamos, de que hay personas o organizaciones, grupos, digamos, de ciudadanos que tienen posiciones diferentes y que esas posiciones pueden estar encontradas, pero son válidas y que es completamente, no solamente permitido, sino deseable que la gente intercambie ideas y digamos, ventile o evidencie esas discrepancias. Y de ese diálogo, de esa confrontación de ideas, podemos entender cuáles son las ideas más sólidas, las que mejor se sostienen, las que están más basadas en evidencia, y sobre esa base poder avanzar como sociedad, ¿no? Yo siento que ese diálogo es cada vez más difícil, porque es como que las partes están alejando unas de otras y sus discursos se están volviendo cada vez más extremos, y la posibilidad de que encuentren puntos de consenso al medio se ve cada vez más difícil, ¿no? Hay una demostración muy gráfica de esto que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hacen estas infografías que tratan de medir la dispersión del voto en las sesiones, por ejemplo, en la Cámara de Representantes o en el Senado, ¿no es cierto?, que tratan de ubicar en una suerte de espectro ideológico cómo votan los congresistas, ¿no? Y por lo general lo que tú veías en Estados Unidos décadas atrás es que si los demócratas fuesen pues los puntos azules y los republicanos los puntos rojos, estaban todos como que aglomerados al medio. Y a veces uno veía que se cruzaban, ¿no? Que si la mayoría de rojos estaba a la derecha, uno que otro rojo se pasaba a la izquierda y uno que otro azul se pasaba a la derecha, y finalmente todo, digamos, parecía como que estar atraído hacia el centro. Y ahora cuando hacen esas mismas infografías, lo que uno ve es que esos puntitos han ido cada uno, digamos, con su respectivo color hacia los extremos, y ahora la posibilidad de encontrar acuerdos bipartidarios, en el caso de Estados Unidos, son cada vez más remotos, ¿no? Y en países, por supuesto, que tienen sistemas que no son bipartidistas, sino sistemas proporcionales, como de repente ahora más adelante vamos a hablar, esto se vuelve todavía más difícil. Entonces, yo siento que ese es el gran problema de inmadurez que está teniendo la política en el mundo hoy, ¿no? Una inmadurez de no reconocer que no tiene nada de malo que la gente piense diferente, ¿no? Que hay que estar, digamos, uno como persona, como ciudadano, tiene que estar abierto a escuchar ideas de personas que piensan diferente y con una mente abierta, con la humildad intelectual de saber que podría hasta aprender o terminar convenciéndose de que la otra parte tiene la razón, ¿no? Eso es lo que yo siento que ha dejado de haber, no solamente en la política, sino, como te decía, en el debate público en general, ¿no? Y pienso que las redes sociales, por ejemplo, han sido instrumentales en generar
esa división y son, en mi opinión, aunque pueda parecer un poquito exagerado que lo diga, pero es algo en lo que creo fervientemente. Yo creo que las redes sociales son hoy por hoy un gran peligro para las democracias y creo que lo están demostrando. Correcto, justo ese iba a ser mi comentario, ¿no? Que la conectividad, las redes sociales, la información inmediata, el hecho de que cualquier ciudadano, como tú, como yo, pueda coger un Zoom y hacer un webinar y conectarse en un Facebook Live, ha hecho que la voz de todos se incremente. Entonces, si todos tenemos posiciones o posturas diferentes, como creo que siempre las han existido, ahora son mucho más notorias y mucho más fuertes. Y es una tendencia que aparentemente no va a tener vuelta atrás. Es decir, es la nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad, como tú has mencionado, incluso democracias sólidas, robustas, de antaño, están enfrentando retrocesos y, bueno, olas de populismo o al menos desencuentro y dificultades para reflejar en decisiones adecuadas del interés público el accionar político, ¿no? Y las políticas públicas que implementan, ¿no? Entonces, en esa nueva normalidad que tú comentas, y me parece genial que hayas abierto la conversación con este punto, ¿qué elementos tenemos para gestionar esa nueva variedad, abanico de posibilidades con micrófonos mucho más fuertes para toda la sociedad? En los que, dependiendo del país, tienen más o menos eco en sus clases políticas también, ¿no? Sí, creo que primero habría que decir algo que es muy importante, digamos, que es relevante destacar, que es que la aparición de las redes sociales sí ha democratizado la expresión y eso es muy importante. O sea, ahora mucha gente que antes no tenía la capacidad de hacer escuchar su voz, lo puede hacer hoy a través de las redes sociales, mucho más que antes. Siguen habiendo problemas muy grandes, porque hay ciertas voces representativas, digamos, de segmentos de la sociedad que no son escuchadas lo suficiente, ¿no? Y esto se refleja mucho, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? En Estados Unidos, alrededor de esta discusión sobre la cultura de cancelación, yo creo que hay un punto muy válido de un lado del debate y es que, por ejemplo, uno mira los medios de comunicación tradicionales y no representan todavía todas las voces, ¿no? Este tema ha surgido muy fuerte alrededor de las protestas de Black Lives Matter, en fin, de los temas LGBT, etcétera, ¿no? Y creo que ese es un punto muy válido. Sin embargo, lo que yo siento que ocurre es que la discusión no se conduce por los cauces civilizados, por decirlo de alguna manera, porque el sistema de incentivos que generan las redes sociales es un sistema de incentivos perverso. Lo que hace es que a ti te genere de alguna manera una suerte de recompensa inmediata cuando tú tuiteas o publicas algo que está pensado en tu audiencia, en tu grupo de gente que más o menos piensa igual que tú, en tu burbuja, ¿no es cierto?, tu cámara de eco, y eso que tú escribes para, digamos, obtener el aplauso de la tribuna, te genera pues esa satisfacción inmediata que son los likes, los retweets y los demás, y las demás cosas de ese tipo. Entonces, lo que termina pasando es que la gente no está discutiendo con el bando opositor, con quienes están, digamos, ideológicamente en la otra orilla, sino lo único que está haciendo es entreteniendo a la gente que ya piensa igual que uno, ¿no? Entonces, en lugar de generar un diálogo de verdad, lo que están haciendo las redes sociales, si bien democratizan o le dan la oportunidad de expresarse a muchísima gente que antes no podía expresarse, en la práctica lo que está generando es una suerte de burbujas donde todo el mundo se pone a interactuar con gente que ya más o menos piensa igual, ¿no? Y con toda la celebración y los aplausos y los retweets que uno obtiene dentro de esa burbuja, ya no tiene ningún incentivo para salir, ¿no? Y entonces yo siento que ese diálogo que debiera estar dándose entre personas que piensan diferente, no se está dando, aunque suene contradictorio. Las redes sociales están, yo diría que hasta complotando, digamos, en contra de que eso se produzca en la realidad, y es, como te decía, bastante peligroso. Claro, el reto se convierte en tener aglomeradores de posiciones o de posturas que negocien entre sí mismas, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, ¿no? Están los que piensan, los que pensamos
que debe darse mayor educación gratuita a la población, de mayor calidad, o un servicio de salud gratuita para toda la población, ¿no? Y si proponemos este tipo de cosas, probablemente tengamos mucha aceptación, pero de la mano tendría que tener en el balance mayores impuestos también para que sea sostenible y financiable. Entonces, necesitamos instituciones, actores, y estos deberían ser los partidos políticos, que dicen, ok, nosotros sí estamos a favor de más salud, pero eso también implica más impuestos. ¿Más impuestos cómo? Más impuestos para todos, más impuestos para algunos. Y ahí también, nuevamente, habrán quienes estén a favor de impuestos para todos, formalizar a todos, cobrar a todos, no tener un impuesto o una exoneración de impuestos tan amplia para 70% de la población, 80% de la población, que el día de hoy no paga impuesto a la renta, versus otras posturas que digan, no, impuestos al segmento de mayor lujo, de mayores ingresos, etc. Pero el reto nuevamente está ante todas esas propuestas de minorías, de políticas públicas deseables, otras no tanto, etcétera, que se empaqueten en soluciones más coherentes para un Estado, para un país, ¿no? Como una propuesta agregada. ¿Qué me das, pero también qué me pides? Y no tenemos en este momento ese rol en los partidos políticos, al menos en Perú, ¿no? O sea, en Perú cualquiera corre con 2 banderitas o 3 banderitas totalmente aisladas. Yo quiero sacar dinero de la AFP. Ok, ¿y cuáles son las consecuencias? ¿Y eso qué significa? ¿Y qué haces por el resto? Pues no hago absolutamente nada. Los partidos políticos no están amalgamando, integrando los múltiples intereses legítimos que pueden tener diversos sectores en la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves este fenómeno de aglomeración, de bundling de distintas políticas?